El candidato republicano Donald Trump fue evacuado del escenario durante un mitin de campaña el sábado en Butler, Pensilvania, luego de escucharse ruidos de disparos. El expresidente tenía sangre cerca de su oreja derecha antes de ser escoltado por agentes del servicio secreto fuera del escenario, en un evento que conmocionó la campaña hacia las elecciones del 5 de noviembre de 2024. Un magnicidio es el asesinato de una figura pública de gran relevancia, como un jefe de Estado o de gobierno, y tiene como objetivo influir drásticamente en la política y el rumbo de una nación. A lo largo de la historia, muchos presidentes han sido víctimas de atentados y asesinatos, lo que ha dejado profundas huellas en sus países y en la política global. El asesinato de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, es uno de los eventos más infames en la historia estadounidense. Ocurrió el 14 de abril de 1865, apenas 5 días después de la rendición del general confederado Robert E. Lee, que marcó el fin de la Guerra Civil Americana. John Wilkes Booth, un conocido actor y simpatizante de la Confederación, planeó el asesinato de Lincoln como parte de un complot más amplio para revivir la causa del sur. Durante una presentación de Our American Cousin en el Teatro Ford en Washington, D.C., Booth disparó a Lincoln en la parte posterior de la cabeza. El presidente murió a la mañana siguiente, el 15 de abril, en una casa cercana al teatro. El asesinato de Lincoln dejó una profunda marca en los Estados Unidos. Su muerte ocurrió en un momento crítico de la historia del país, cuando la nación estaba tratando de reconciliarse y reconstruirse tras una devastadora guerra civil. La sucesión de Andrew Johnson, su vicepresidente, significó un cambio en la política de reconstrucción, que afectó profundamente el proceso de reunificación nacional. James A. Garfield, el 20º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado el 2 de julio de 1881. Charles J. Guiteau, un abogado y predicador desempleado, disparó a Garfield en la estación de tren de Baltimore y Potomac en Washington, D.C. Guiteau estaba descontento porque no había recibido un puesto diplomático que esperaba como recompensa por su apoyo político a Garfield. El disparo no mató inmediatamente a Garfield, pero las condiciones médicas de la época no fueron suficientes para tratar adecuadamente sus heridas. Durante los 80 días siguientes, Garfield sufrió intensamente antes de sucumbir a las infecciones el 19 de septiembre de 1881. El asesinato de Garfield provocó un cambio significativo en el sistema de servicio civil de los Estados Unidos. La indignación pública por la muerte de Garfield llevó a la promulgación de la Ley Pendleton de reforma del servicio civil en 1883, que estableció que los puestos en el gobierno federal deberían otorgarse en base al mérito y no al patrocinio político. El 25 de septiembre de 1901, William McKinley, el 25º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en Buffalo, Nueva York. Mientras participaba en una exposición, McKinley fue disparado por León Czolgosz, un anarquista que creía que su acto ayudaría a destruir la estructura gubernamental que, según él, oprimía al pueblo. McKinley inicialmente pareció estar en camino a la recuperación, pero sus heridas se infectaron y murió el 14 de septiembre de 1901.
Su asesinato llevó a Theodore Roosevelt a la presidencia, marcando un cambio significativo en la política estadounidense. Roosevelt, conocido por su energía y sus políticas progresistas, implementó numerosas reformas que transformaron la economía y la sociedad estadounidenses. El asesinato de McKinley también intensificó el escrutinio y la represión del movimiento anarquista en los Estados Unidos y en otros lugares. Park Chung-hee, el presidente de Corea del Sur, fue asesinado el 26 de octubre de 1979. Park, quien había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 1961, gobernó con mano de hierro durante 18 años. Su régimen fue conocido por el rápido crecimiento económico del país, pero también por la represión política y la falta de libertades civiles. Park fue asesinado por Kim Jae-gyu, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, KCIA, durante una cena en la casa segura de la KCIA. Las razones detrás del asesinato son objeto de debate, pero se cree que Kim actuó debido a la creciente tensión y descontento con el régimen autoritario de Park. El asesinato de Park llevó a un periodo de inestabilidad política en Corea del Sur, pero también abrió el camino para una eventual democratización del país. Los magnicidios de presidentes, como los de Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley y Park Chung-hee, han dejado huellas imborrables en la historia de sus naciones. Estos eventos trágicos no solo significaron la pérdida de líderes influyentes, sino que también desencadenaron cambios políticos y sociales profundos. La muerte de Lincoln, por ejemplo, alteró el curso de la reconstrucción en Estados Unidos, mientras que el asesinato de Garfield llevó a una reforma crucial en el servicio civil. Del mismo modo, la muerte de McKinley permitió que Theodore Roosevelt implementara políticas progresistas que transformaron el país, y el asesinato de Park Chung-hee facilitó la transición de Corea del Sur hacia la democracia. La violencia política, aunque devastadora, a menudo provoca reflexiones y reformas que buscan fortalecer la estabilidad y la justicia en las sociedades afectadas.